les voy a hablar acerca de la aparición de la bioética como una nueva reflexión y de los principales centros de la bioética del mundo. Bueno, para empezar, ¿cómo inició todo? Todo inició con la aparición del término bioética en un artículo de Van Rensselaer Potter en 1970, el cual era un oncólogo. Pero bueno, ¿cómo inició el término conocido de la bioética? Este surgió en Estados Unidos y surgió debido a que Potter inicialmente se dio cuenta que el ecosistema y su supervivencia corrían un grave peligro y no existía nada que se cuestionara el porqué, ya que nada determinaba la delgada línea entre la vida y la muerte, vista desde una perspectiva ética y con valores humanos. Por lo tanto, ¿de qué se encargaba la bioética? La bioética se encarga de juntar ambos conceptos de la ética y la biología en cuanto a los valores éticos y los hechos biológicos, para que así pueda sobrevivir el ecosistema en un constante equilibrio. También cabe recalcar que la bioética nació a partir de cuestionamientos éticos y el hombre preguntándose sobre la relevancia de su intervención ética sobre la vida. Bueno, yo también les hablaré, como les mencioné, sobre los principales centros de bioética en el mundo. Bueno, todo surgió cuando al filósofo Daniel Callahan y al psiquiatra Willard Galey se les ocurrió reunir científicos, investigadores y filósofos para discutir problemáticas acerca de la bioética. Todos estos debates y reflexiones llevaron a la primera institución dedicada única y específicamente al estudio sistemático de la bioética, la cual era la institución llamada Instituto de la Sociedad Ética y Ciencias de la Vida con sede en Nueva York. Este centro se propuso como objetivo considerar los aspectos éticos, sociales y legales de las ciencias médico-sanitarias. Esta institución se propuso como una institución de investigación independiente, laica y sin fines de lucro, con una misión específica de educar a la población en general. Posteriormente, en el año de 1968 y 1969, a Paul Ramsey se le invitó para impartir cursos en la Facultad de Medicina en la Universidad de Georgetown. Estos cursos fueron importantes ya que gracias a estos cursos se difundieron 2 volúmenes publicados en Estados Unidos para la difusión de la bioética en todo Estados Unidos. Gracias a esto, en esta época la familia Kennedy decide financiar investigaciones acerca de las discapacidades mentales congénitas, introduciendo así a Hellegers para proponer la fundación del Instituto de Kennedy de Bioética, la cual tiene una sede en la Universidad de Georgetown, la cual está abierta a estudiantes e investigadores de cualquier confesión religiosa, teniendo como una finalidad la investigación de la relación entre ciencias humanas, sociales y de la naturaleza. Después de estos principales centros de estudio que se difundieron en todo Estados Unidos, nacieron aproximadamente más de 50 institutos enlistados para el estudio específico de la bioética, entre los cuales uno de los más destacables fue el centro de Pope John XXIII en San Luis, Missouri, así como posteriormente otro de los más importantes, el cual fue el Centro de la Bioética del Instituto Recherche en Canadá y el Centro de Bioética Humana de la Universidad de Monash en Australia. Desde Estados Unidos, este interés en bioética comenzó a viajar por toda Europa, expandiéndose mediante seminarios, los cuales fueron realizados en Barcelona, en España, en la Facultad de Teología de Sant Cugat del Valles, dando así surgimiento al Instituto de Borja de Bioética, el cual fue dirigido por Hellegers, el cual posteriormente daría nacimiento a la creación del primer instituto en los Países Bajos, gracias a la difusión de Delgado y Zubiri, con su primer volumen internacional, el cual fue esparcido, y este volumen estaba enfocado específicamente en la ética formal de los bienes, dando nacimiento así al Instituto Borgesondheid Setiek en los Países Bajos, Holanda. La bioética continuó dando la vuelta al mundo y expandiéndose por todo el mundo para por último llegar a Italia y dar origen a una de las fundaciones más importantes, la cual es la Fundación Lanza, y también al Instituto Gramsci, los cuales pusieron en marcha centros de bioética en toda Roma para mantenerse en la actualidad como centros laicos y sin fines de lucro en la investigación y enriquecimiento del conocimiento bioético. Todos estos autores anteriormente mencionados fueron importantes para el esparcimiento y el conocimiento de la bioética alrededor de todo el mundo para que empezara a darse conocimiento y el valor que realmente merece la bioética alrededor de todo el mundo y poder así dar nacimiento a las instituciones y fundaciones que ya les mencioné y por así decirlo, dar paso a que estas instituciones tengan un mayor apoyo económico, ya que, pues como lo mencioné, son instituciones sin fines de lucro, pero pues de cierta manera necesitan una manera de ser sustentables.
Entonces, por lo tanto, si estas instituciones empiezan a ser más conocidas y más conocidas y más conocidas y más apoyadas, estas instituciones pueden seguir saliendo a flote a partir de investigadores, estudiantes, etcétera, etcétera, para así poder enriquecerse más y dar un mayor enfoque a la bioética y un mayor enriquecimiento a la bioética conforme pase el tiempo. Yo soy Valeria y les voy a hablar sobre los comités de la bioética. Estos surgieron como una respuesta a la necesidad de abordar el dilema ético de la medicina y las investigaciones biomédicas. Estos también van a ser conocidos como comités éticos. Tienen un papel muy importante en el desarrollo y en la aplicación de los principios éticos en la medicina y en la investigación científica. Es muy importante abordar alguno de estos comités. En Estados Unidos vamos a tener a la President's Commissions, establecida por el presidente J. Carter y ampliada por R. Reagan en 1982. Este comité va a ser el pionero en este campo. Va a estar compuesto por expertos en diversas filosofías y disciplinas. Abordó una amplia gama de problemas bioéticos, desde la genética hasta la asignación de recursos para la salud. Su enfoque interdisciplinario ha servido de modelo en muchos países. En Europa, varios países han establecido comités de bioética a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en Francia tenemos el Comité National Consultatif d'Éthique. Este ha tenido un impacto significativo en la reflexión de la bioética y es muy importante porque emite opiniones que son consideradas por el público en general y no solo por poderes públicos. En Italia vamos a tener al Comitato Nazionale per la Bioetica, que se fundó en 1990 y va a servir como un órgano de consulta del gobierno. Este comité ha publicado sobre temas importantes de la medicina como son la terapia génica y el consentimiento informado. Estos aportes van a ser presididos durante 2 años por A. Bompiani. Es importante mencionar que en Europa se constituía el CABI, que su propósito era estudiar y elaborar pareceres de los problemas de la bioética, con destino a la preparación de recomendaciones y resoluciones de la directriz jurídica para los estados miembros a la luz de los derechos humanos, codificado sobre todo a la que se considera la Carta Fundamental de la Europa Comunitaria, la Convención sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, llamada también Convención Europea. Los trabajos del CABI han servido bastante para la reflexión de la bioética. También es importante tomar en cuenta la perspectiva de los derechos humanos llevada a cabo por la investigación de la Dirección de la Recherche et de Enseignement Supérieur del Consejo de Europa, que se refiere a la práctica mediante los derechos humanos. Además de los comités nacionales e internacionales, también se han establecido comités de la bioética en institutos de investigación y en hospitales. En Estados Unidos, estos comités existen desde la década de 1970 y tienen como objetivo aprobar y examinar protocolos para la investigación clínica, así como ofrecer asesoramiento ético en el ámbito asistencial. En el ámbito europeo, el Comité de Europa ha desempeñado un papel muy importante en la promoción de la bioética. Ha establecido comités expertos para abordar situaciones éticas en la investigación biomédica y ha organizado conferencias internacionales sobre la enseñanza y la práctica de la bioética. Van a ser 2 principales. Una en Estrasburgo sobre la enseñanza de la bioética en Europa en diciembre de 1989 y otra de los presidentes de los comités nacionales de la bioética en mayo de 1992 en Madrid. Debemos recordar en Inglaterra los trabajos de la Comisión Warnock, que publicó en 1984 el muy conocido informe referente a los problemas de la procreación, y la Comisión Bende en Alemania Federal para estudiar la misma problemática. En resumen, los comités de la bioética son fundamentales para abordar los desafíos éticos en la medicina y en la investigación biomédica, y su establecimiento y trabajo han contribuido significativamente al desarrollo de esta disciplina en todo el mundo. Yo les voy a hablar acerca de la biomedicina. Para poder entender esto tenemos que tener en cuenta el significado de la bioética. Ambos términos es necesario tener en cuenta la historia y la filosofía. Empezar con el paternalismo médico, el cual va a surgir a partir de la fundamentación de lo filosófico y de lo teológico, el cual va a ser escrito por Hipócrates a través del texto del juramento, en donde no solo va a ser la idea de un pensador, de un maestro de la época, sino va a impartir una cultura, una tradición para toda esa sociedad que estaba en ese momento, en donde se va a exponer la posición que van a tener los médicos ante la sociedad. La posición que va a tener va a ser bastante relevante, va a ser según su profesión, como la de un rey, como la de un sacerdote. Entonces a los médicos se les tenía aquí, arriba. Las actividades de un médico en el libro son como 3 muy específicas, pero bueno, la primera es que va a tener la invocación de la divinidad, la segunda es que él tiene el deber de la enseñanza. Yo creo que ya les hablé acerca del texto de
del juramento de Hipócrates, en donde fomenta el paternalismo médico, pero bueno, cualquier persona que esté inscrita en este juramento, él tiene el deber de enseñarle. También el médico no puede profanar con la vida, él no puede fomentar el aborto, la eutanasia e inclusive la mutilación. Otro de los deberes es más bien el respeto del secreto médico, y la tercera es que él va a tener el poder de bendecir y maldecir según él lo crea conveniente. O sea, él puede decir, tú abortas, maldito, o cositas así. Ahora enfocándonos un poquito más en el paternalismo médico, este va a ser muy caracterizado por el término de la no maleficencia y la beneficencia, el cual nos va a llevar al término ético, en donde esto se hace referente al bienestar del paciente. Uno como médico tiene que ver siempre por el bienestar del paciente. Esta cultura se va a ver debatida después de varios años por Platón, Sócrates, Aristóteles, ya que ellos van a refutar acerca del pensamiento hipocrático, en donde ellos dan un pensamiento un tanto más objetivo, más hacia el bienestar del paciente y no lo que crea el paciente. Pero pues igual no va a ser como muy relevante, debido a que esto del pensamiento hipocrático va a llegar a muchas partes, va a llegar inclusive a Egipto, a Persia y a muchas otras culturas. Con el paso de los años esto se vuelve a poner en debate, en donde buscan un poquito más la autonomía. Esto lo hace Smith, Gregorio, Hume, que van a creer y crear los derechos al ciudadano y los derechos humanos. También se va a crear la idea de justicia en el pensamiento social contemporáneo, pero nada de esto fue como suficiente para erradicar esta parte del paternalismo. Incluso en la actualidad, en la bioética, tiene un poco de todo lo mencionado. Va a tener el principio de la beneficencia y no maleficencia, la autonomía y la justicia. Pero bueno, regresando a la época, no podemos ignorar el impacto religioso, sobre todo el cristianismo, el catolicismo, los cuales van a enfatizar mucho, o sea, sí en la razón científica, pero lo que más les va a importar va a ser la fe religiosa, creando que el personal pues cristiano, todos los creyentes, van a hablar acerca del cuerpo-espíritu, ya no solo va a ser cuerpo. Hablando en un sentido médico, la comunidad cristiana crea los hospitales con la parábola de un buen samaritano, los cuales va a durar hasta 17 siglos, con comunidades cristianas que se harían cargo del cuidado del enfermo, por su deber con la iglesia, sobre todo, por esa parte religiosa, donde ellos creían que tenían la obligación del cuidado. Todo esto perduró hasta finales de la Revolución Francesa, o sea, 1799, en donde se van a crear hospitales para civiles, o sea, personas ya no con esta fe religiosa, e inclusive se van a crear lo que serían los derechos humanos. Pero sin importar esta parte, la comunidad cristiana seguía sintiendo esa necesidad de cuidado al enfermo. Sin olvidar que ellos siguen condenando la parte del aborto, de la eutanasia, inclusive seguimos con la parte de la mutilación, la cual me pareció un tanto importante debido a que estamos hablando de épocas de guerra, donde el cuerpo de las personas pues se veía comprometido. Todo esto va a evitar el desarrollo de una moral médica, pero esto va a cambiar en la edad contemporánea, donde va a llegar Pío VII, donde va a llamar provocaciones a todo lo que sobresale acerca de los crímenes nazis, el radiomensaje, que da un avance a un progreso tecnológico, pero debido a esta encrucijada nace la bioética, porque después del Pío VII empieza la reflexión moral católica o religiosa. ¿Esto qué quiere decir? Más que nada a que yo, médico, voy a respetar tus creencias de tu paciente, y a lo que tú creas, a lo que tú sientas que es correcto, yo te voy a dar esa atención. Entonces yo voy a respetar tu religión, y si, como los testigos de Jehová, si tú no quieres una transfusión sanguínea, yo tengo que respetar esa parte, pese a que sea el tratamiento que se te sugiere. La parte de la bioética médica es muy importante de mantener, tanto que se han creado leyes defendiendo tanto al médico como al paciente. Se han creado leyes, acuerdos que se actualizan constantemente, acto que se le da como más importancia después de los crímenes nazis, en donde los médicos fueron utilizados para el crecimiento de esa época. Entonces, actualmente ya está como el poder de decir o negarte ante un acto que tú veas mal, pero respetando las creencias del paciente, y mientras todo sea legal. Más que nada esta parte se crea a través, como ya mencioné, de que el gobierno aprovechaba el conocimiento de los médicos
para su propio fin. Entonces ya tú puedes decir no estoy de acuerdo en matar personas. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de lo que fue el problema de definir bien a lo que es la bioética. Bueno, como primera instancia vamos a tener que a la bioética se le dio un enfoque y de este primer enfoque tuvo enriquecimiento de otras aportaciones de diversos centros estadounidenses y europeos. Esto fue gracias a nuevas reflexiones de la medicina, de la democracia, de la investigación y experimentos con el hombre. De aquí fue donde partieron para decir, bueno, ¿y cómo vamos a definir bien a la bioética? A partir de aquí podemos decir que la bioética tiene una definición de diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a tener que la bioética va a ser una metodología de confrontación interdisciplinaria en las ciencias biomédicas y en las ciencias humanas, también como una reflexión acerca de lo que es la bioética o una articulación de lo que va a ser la fisiología moral y también como puede ser la definición de la disciplina autónoma. Bueno, por ejemplo, vamos a tener que otra definición que se le dio a la bioética fue gracias a lo que es la enciclopedia de la bioética, que esta nos dice que es el estudio del sistema de la conducta humana en el ámbito de la ciencia de la vida y de la salud, que a su vez va a analizar los valores y los principios morales, pero que esta no va a tener relación ni con la deontología o con la medicina legal. Pero sin embargo, hubo una reunión en Italia que esta fue dada gracias a las nuevas tendencias en la hematología y la genética forense. Aquí hicieron un comunicado donde definieron a la bioética principalmente en 4 aspectos. Primero, los problemas éticos de los profesionales sanitarios. Lo segundo van a ser los problemas éticos que se planteaban dentro del campo de la investigación sobre el hombre. El tercero va a ser los problemas sociales que intervienen en las políticas sanitarias o a la medicina del trabajo. Y el 4 van a ser los problemas relacionados con la intervención de la vida sobre los demás seres vivos y obviamente con el equilibrio del ecosistema. Bueno, para esto vamos a entender que aquí sí se le dio como énfasis que tenía que estar relacionado con lo que es la deontología. Bueno, vamos a tener que la deontología va a ser un estudio de las normas para el comportamiento de los profesionales que tienen que ver con el área de la salud. Bueno, para este punto vamos a tener que la bioética se va a dividir en 3. La bioética general, la cual se va a ocupar de los fundamentos éticos en el razonamiento acerca de los valores y principios morales. La segunda va a ser la ética específica. Esta se va a encargar de analizar los grandes problemas abarcados dentro de un punto general dentro de la biología. Y el tercero va a ser la bioética clínica, la cual se va a encargar de examinar en la práctica médica los valores que se lleven a cabo dentro de esta práctica. Yo les voy a hablar sobre la bioética y la teología moral. Y pues aquí les voy a dar una explicación detallada de cómo la bioética se diferencia de la teología moral, especialmente en términos de enfoque público, objetivos y también el enfoque médico. Bueno, pues para empezar les voy a hablar sobre la reflexión ética, que pues este es el análisis de cómo la reflexión ética en el ámbito médico y biológico debe tener en cuenta las dimensiones religiosas como racionales de la persona. Después vamos a hablar sobre el valor de la persona humana, que es la discusión sobre el valor intrínseco de la persona humana, independientemente de su afiliación religiosa. Después vamos a hablar sobre la armonía entre la ciencia y fe, que bueno, aquí es el análisis de cómo la armonía entre la ciencia y fe es esencial, sumamente esencial para abordar cuestiones éticas en el ámbito médico. O sea, no podemos llegar a imponer una religión o hablar sobre la ciencia directamente hacia una persona porque puede influir en muchos ámbitos. Después vamos a hablar sobre el relativismo y diálogo entre ciencia y pues fe, que esta es la exploración de cómo el relativismo puede afectar al diálogo entre la ciencia y la fe, destacando la importancia de basar dicho diálogo de la razón.
Bueno, esta discusión sobre cómo el diálogo entre la ciencia y fe puede enriquecer la reflexión ética en el campo médico, pero pues también tenemos que saber cómo establecer ese diálogo hacia la persona, porque vamos a lo mismo, no podemos llegar a imponer nuestras creencias religiosas o nuestro saber sobre la ciencia, ¿me entienden? Bueno, después vamos a hablar sobre la ética racional y existencia del absoluto, que pues es el análisis de las diferentes perspectivas sobre la existencia de un absoluto en la ética racional. Bueno, va a haber la exploración de cómo la ética racional puede llegar a la afirmación de un Dios absoluto, que pues va englobado pues a su religión, ¿no? Como fundamento, bueno, este Dios absoluto como fundamento último de las trascendencias del valor de la persona humana y de las normas éticas. O sea, que creen que el Dios es el todo y ya, pues, o sea, no importa otra cosa, ¿no? Prácticamente. Después vamos a hablar sobre bioética como ética racional, que, bueno, es detalle sobre cómo la bioética se basa en la razón y la reflexión ética, utilizando datos científicos, biológicos y médicos para analizar la licitud de las intervenciones humanas. Sobre cualquier intervención, ¿no? Es la exploración de cómo la bioética se relaciona con la revelación cristiana y las concepciones filosóficas. Entonces, esto quiere decir que, pues, prácticamente hay que englobar todo, volvemos a lo mismo, porque no vamos a llegar a imponer. Eso es muy importante para, pues, saberlo. Y, bueno, en la aplicación práctica va a haber ejemplos concretos de cómo se aplica la reflexión ética en la bioética, y en la experimentación biológica y práctica hay que aprender a dialogar con el paciente para saber cómo relacionarnos y que el paciente no crea que le estamos imponiendo algo sobre alguna religión o sobre alguna creencia o sobre lo que yo sé. Siempre respetar, pues, finalmente la decisión del paciente, sea bueno, sea malo para él o para, pues, en algunos casos los hijos, porque también hay que tener en cuenta eso, que por lo menos aquí en México, y me parece que en casi todos lados, de los niños, los padres los tutores son los que deciden sobre la salud y si tienen alguna religión, pues luego los niños terminan arrastrados por esa religión, aunque ellos no lo decidan como tal. Entonces, pues bueno, prácticamente eso es la bioética y teología moral.